En las iglesias, o en la gran mayoría de las iglesias actuales, se está predicando un evangelio, como dice el libro de Gálatas, un evangelio maldito. Es un evangelio mezclado, y no es el evangelio puro de Jesucristo. El evangelio puro de Jesucristo es que la salvación es de pura gracia, es un regalo de Dios, que ningún hombre se puede ganar el cielo. Dios tiene que regalarte el cielo. Dios, tú no puedes ganártelo, no hay manera. Por mejor que te portes, hagas lo mejor, ya has pecado contra Dios. Dios tiene que condenarte. A menos que Él te regale el cielo, tú no te lo puedes ganar. Ahora, ¿qué es lo que se predica en la gran mayoría de las iglesias evangélicas, y entiendo que quizás presbiterianas en Estados Unidos, aquí en cualquier lugar? Es que tú tienes que arrepentirte y creer para ser salvo. Lo que yo quiero explicar aquí claramente es que el arrepentimiento no tiene nada que ver con la salvación. La salvación es por creer que Cristo murió por ti. Esa es la salvación. Tú tienes que creer. En la Biblia habla de arrepentimiento en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La palabra arrepentimiento se menciona un montón de veces. Dios se arrepintió y Dios no ha pecado contra nadie. El arrepentimiento no tiene nada que ver. El arrepentimiento se confunde con el proceso de santificación. En la Biblia hay dos procesos, el proceso de justificación y el proceso de santificación. La justificación es el método a través del cual Dios me declara a mí y te declara a ti justo. Es un proceso legal donde Dios dice que tú eres justo. No tiene nada que ver con que tú seas o no lo seas. En realidad ninguno somos justos. Es Dios que nos declara justo. Él es un juez y Él dice que somos justos. Ahora, Él dice que somos justos no porque nosotros lo seamos, sino porque Cristo murió por nosotros. Él pagó por nuestros pecados. Y si Él pagó, nosotros no tenemos que pagar. Y no solamente pagó, sino que Él murió por nosotros, satisfizo la ley de Dios y nos imputó su justicia. Por lo tanto, Dios nos ve a nosotros como que no hemos roto un plato, como que no hemos hecho nunca nada malo. Porque Cristo imputa en nosotros nuestra justicia. Él toma nuestros pecados en la cruz y nos regala su justicia. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, dice un texto de la Biblia. Por lo tanto, si tú crees el Evangelio, descansa tranquilo, muérete tranquilo que tú vas al cielo. Ahora, ¿dónde entra el arrepentimiento? Cuando estas iglesias dicen que hay que arrepentirse y creer, están entregando un Evangelio muy peligroso. ¿Por qué? Porque están confundiendo el proceso de santificación con la justificación. Nadie se puede arrepentir para ser salvo. Primero porque tú no conoces de qué te vas a arrepentir. Y si partimos del hecho de que lo que Cristo dijo es cierto, lo cual es cierto, Él dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que cree en mí tiene la vida eterna. El que cree en mí hoy, el que cree hoy, tiene hoy la vida eterna. Y si tiene la vida eterna no la puede perder. Es eterna, ¿no? O la voy a perder dentro de 10 años o dentro de 1000 años. Si hoy yo tengo la vida eterna la voy a tener en 1000 años. Entonces cuando Cristo me dice a mí que el que cree en mí tiene la vida eterna, lo que Él está diciendo es, yo voy a morir por ustedes, yo voy a pagar por ustedes, yo voy a satisfacer la justicia de Dios. Y el que cree eso, yo le voy a imputar mi justicia. Yo lo voy a llevar al cielo, yo voy a ser su sustituto. Entonces, el libro de los Hechos lo enseña, el Evangelio de Juan lo enseña claramente, cómo una persona se salva simplemente creyendo y Dios le imputa esa salvación. Ahora, ¿dónde entra el arrepentimiento? Después que tú crees, entonces tú te arrepientes. Y el arrepentimiento es lo que los teólogos llaman el proceso de santificación. Y es un proceso que dura toda la vida. Tú te vas a pasar toda la vida arrepintiéndote, porque cuando una persona cree el Evangelio, Dios hace una obra. En algunos la hace inmediatamente, en otros la hace lentamente. Y yo sé de mi caso, yo vine al Evangelio hace más de 30 años. Algunos hábitos desaparecieron inmediatamente, otros no. Otros son hábitos que duran toda la vida y uno lo deja y lo vuelve y lo toma, y uno se da cuenta que está mal y vuelve y lo deja y le pide a Dios perdón, y es un proceso de santificación. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo de muerte. Nosotros estamos en un cuerpo que la Biblia le llama el cuerpo de pecado. Nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Todo hombre y toda mujer que nace en este mundo nace pecador. Cuando tú naciste en este mundo, todas esas inclinaciones que tú tienes, que te enojas, que quieres matar a alguien cuando alguien te hace daño, que
tiendes a mentir, mentiritas blancas o negras son mentiras, que miras a una mujer de una manera inapropiada, que haces cosas incorrectas. Eso es pecado. ¿Por qué? Porque eres un pecador. Había puesto en otra ocasión el ejemplo del ave de carroña. El ave de carroña lo que quiere es comer carne podrida, y tú lo que quieres es pecar, y yo lo que quiero es pecar. Y el pecado nos atrae porque es nuestra naturaleza. Y hemos pecado contra Dios, y eso no se queda impune. El que nos vaya bien en esta vida, el que estemos sanos, el que no nos suceda nada, no quiere decir que Dios no nos va a castigar. Cuando moramos, cuando uno muere, entonces uno enfrenta el juicio de Dios. Dios se convierte en tu juez, a menos que tú vengas a la salvación a través de creer el Evangelio de Jesucristo. El arrepentimiento, una persona se arrepiente después que cree. Cuando tú crees el Evangelio, tú eres sellado con el Espíritu Santo. Y a partir de ahí, ya tú eres salvo. Ya tú tienes la vida eterna, no la puedes perder. A partir de ahí, entonces, Dios va trayendo convicción a tu vida de cosas de las cuales tú debes apartarte y cosas que tú debes hacer. Es como un servicio razonable a Dios, porque Dios te ama y Dios te perdonó y Dios te lleva al cielo. Entonces, de una manera razonable, nosotros tenemos que ser agradecidos y tratar de enderezar nuestras vidas lo más que podamos. Y eso es un proceso que dura la vida entera. A la medida que yo voy conociendo cosas que estoy haciendo mal, trato de enmendarlas y de apartarme. Ahora, ¿cómo yo voy a conocer eso? Bueno, yo debo exponerme a predicadores santos, a hombres de Dios en las iglesias donde tú vayas y te congregues. Y por eso Dios nos manda a congregar, a ir a una iglesia, para crecer en el conocimiento de la verdad. Nosotros tenemos que ser educados. Cuando una persona nace de nuevo es un niño que no tiene conocimiento de nada, tiene su cabeza llena de basura, de cosas que ha aprendido desde pequeños, ideas absurdas que después tú te vas exponiendo a personas que te van explicando la verdad en la Biblia, que están en la Biblia, y uno empieza Dios empieza a convencerte de que esa es la verdad, y toda la basura que tú tienes en la cabeza, poco a poco tú la vas cambiando por la verdad que está en la Biblia. Entonces, cuando tú encuentras en la Biblia cosas que tú entiendes que estás mal, uno tiende muchas veces a pedir perdón y apartarse. Otras veces no, otras veces uno tiene a alguien que volver a explicarle, y tú duras años en eso. Eso se llama arrepentimiento. Pero eso es un proceso que dura toda la vida. Si yo me tengo que arrepentir y creer para ser salvo, entonces ¿cuándo voy a ser salvo? Será el último día que voy a vivir. Yo me voy a pasar la vida entera arrepintiéndome. Mañana me arrepiento de lo que yo entiendo que estoy haciendo mal. Después, dentro de una semana lo hago de nuevo y me arrepiento. O me paso la vida entera recordando cosas que he hecho. ¿Y cuándo voy a ser salvo? Nosotros se entiende claramente que la salvación sucede un día en nuestras vidas. Eso es un día. Un día que yo creo el Evangelio, yo soy salvo ahí, porque Cristo dijo: el que cree tiene vida eterna. Si tú crees hoy, tú tienes vida eterna. Lo único que tienes que hacer es creer que Cristo murió por ti. Tú eres un pecador, tú mereces la ira de Dios, está sobre ti hasta el día en que tú crees el Evangelio. Dios no va a llevar a nadie al cielo que tenga que pagarle a él por sus pecados. Cuando tú vayas al cielo, esto no es lo que yo entiendo que va a suceder. Una persona que muera simplemente abre los ojos en el cielo o abre los ojos en el infierno. Pero es un ejemplo que se da normalmente, es que Dios te preguntaría, ¿por qué tengo yo que dejarte entrar al cielo? Si eso es así, tu respuesta debe ser: porque yo creo que Cristo murió por mí. Dios no te va a condenar si alguien pagó por ti. Si tú vas a un restaurante y la persona que está al lado de tu mesa le paga por tu comida al camarero, cuando tú vas a pagar, el camarero te dice: no, esa persona ya pagó. Tú te paras, le das las gracias y te vas. Si no pagas, porque tú le estás creyendo al camarero que alguien pagó por ti. Ahora, si tú no le crees, entonces tú vas a intentar pagar. Tú vas a decir: no, eso no es verdad, esa persona no pagó por mí, déjame pagarte. Bueno, es exactamente lo mismo. En la Biblia Dios dice que Cristo murió por nosotros, que Cristo pagó, que cuando Él estaba en la cruz, en el momento que Él estaba muriendo, Él dijo: consumado es, ya, está pago. Eso es lo que quiere decir eso. Y la justicia de Dios está satisfecha. Ahora, ¿eso se le aplica a todo el mundo? Claro que no. No se le aplica a todo el mundo. Se le aplica a aquellos que creen que eso es así. Dios no lleva al cielo a nadie que no acepte sus términos. Sus términos son que Él entregó a su Hijo. Que tú mereces la muerte física, la muerte eterna, la separación eterna de Dios,
en el infierno. Pero que Él, como tú no puedes hacer nada por eso, tú no puedes salvarte, Él mandó a su Hijo. Y su Hijo pagó por ti. Y lo único que tú tienes que hacer es creerlo. No tienes que tirarte en el piso a rogarle a Dios que te perdone. Esas no son las instrucciones. Las instrucciones son simples. Cree el Evangelio. Cree que eso es verdad. Que hace 2000 años la justicia de Dios fue satisfecha. Y que Dios le cobró a Cristo por tus pecados. Y que tú aceptas esa forma de salvación. ¿Y qué tú tienes que hacer a partir de ahí? A partir del momento que tú crees. En el momento que tú crees, tú eres salvo. Después que tú eres salvo, en ese día, nunca más la puedes perder. Nunca más. A partir de ese día, ve a una iglesia. Ve a una iglesia con cuidado. Tienes que escoger una iglesia correcta. Porque la gran mayoría de las iglesias están predicando que tú tienes que arrepentirte para ser salvo. Y si tú tuvieras que arrepentirte para ser salvo, entonces por obras. Y no es por obra. El cielo no es porque tú te comportes bien. Dios no te regala el cielo porque te comportes bien. Dios te regala el cielo porque tú creas que Cristo murió por ti. Porque nunca te vas a poder portar bien. Y si decidieras comportarte bien a partir de hoy, ¿qué pasa con todo el mal que has hecho desde que naciste hasta el día de hoy? Dios te va a cobrar eso. Si decidieras a partir de hoy no pecar nunca, Dios te va a condenar por los pecados que ya has pecado. Aparte de eso, no vas a poder vivir una vida sin pecado. Eso no lo vas a poder hacer. Por eso, la salvación tiene que ser un regalo. Dios tiene que regalarte el cielo. Tú no te lo puedes ganar de ninguna manera. O es un regalo, o es por gracia, o es por obra. Cuando tú crees que tú tienes que arrepentirte para que Dios te acepte, lo que tú estás diciendo es que tú vas a dejar hábitos pecaminosos, vas a dejar tus pecados para que Dios te acepte. En otras palabras, tú vas a dejar de mentir, vas a dejar de robar, vas a dejar de hacer tal o cual cosa para que Dios te acepte. Entonces es por tu propio mérito. Entonces, ¿dónde está Cristo? Yo estoy robándole la gloria a Cristo cuando hago algo semejante. La salvación es porque Cristo vino y murió por mí. Si yo pudiera ir al cielo arrepintiéndome, por demás murió Cristo. ¿Qué razón tuvo Dios de mandar a su Hijo si yo puedo ir al cielo a través de otro método? Si Dios me dice, bueno, arrepiéntete. Pero no es así. El arrepentimiento no es para salvarte. El arrepentimiento es una consecuencia de la salvación. Después que tú aceptas a Cristo, después que tú has creído en que su muerte se te aplica a ti, como si tú hubieras muerto y la justicia de Dios está satisfecha y tú has sido declarado en los cielos como una persona justa, eso sucede un día en tu vida. Puede suceder hoy. Tú no tienes que rogarle, tú no tienes que tirarte al piso y pedirle a Dios perdón. Esas no son las instrucciones. Las instrucciones son creer el Evangelio. Cristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Cuando en la Biblia se habla de arrepentimiento, se habla de un cambio de mentalidad. Dios se arrepintió. Hay montones, 7, 8 textos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde Dios se arrepintió de hacer cosas. Entonces el concepto de arrepentimiento no puede estar ligado a arrepentimiento de pecado porque Dios nunca ha pecado. El concepto de arrepentimiento para el cristiano está relacionado, digamos, con un sentimiento de culpa por cosas que tú has hecho o has pecado, pero eso es algo que tú debes hacer y que vas a hacer después que ya tú eres salvo. No está relacionado con la salvación, está relacionado con la santificación. El arrepentimiento es básicamente el proceso de santificación. Cuando tú eres salvo, a partir de ahí, tú te congregas en una iglesia, te juntas con personas que te van a enseñar la Biblia porque tú eres un niño en la fe. Tú acabas de conocer las verdades bíblicas. Tú acabas de nacer. El nuevo nacimiento, como dice la Biblia, se te ha aplicado a ti. Tú has nacido de nuevo. Tú eres un bebé. No sabes nada. Los bebés no saben hablar, no saben caminar, no saben nada. Tú tienes que aprender las cosas básicas y con los años vas a ir conociendo más. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ir a una iglesia, congrégate, conoce personas cristianas. Ten cuidado donde tú vas. Ve a una iglesia que alguien te recomiende, donde no se hable de arrepentimiento para salvación, donde se hable de creer en Jesucristo para salvación. Entonces, en esa iglesia, tú vas a aprender a ser santo. Te vas a aprender a arrepentirte. Cuando esa iglesia empiecen a explicarte, tú empieces a leer en la Biblia que tal o cual hábito es incorrecto, que tú tienes que parar de hacer tal o cual cosa y que tú tienes que empezar a cambiar tu vida en tal o cual área. No es para salvarte, es para santificarte, porque Dios quiere que tú y yo vivamos una vida santa como una manera de agradecerle a Él lo que Él hizo por nosotros.
Es un servicio normal y es algo que es correcto. Lo que Él ha hecho por nosotros, primero nos dio la vida, nos trajo a este mundo. Tú no pediste que te dieran los padres que tú tienes, ni el país donde naciste. Dios escogió eso por ti y te dio la vida. Y te puso en un lugar, y te puso en tal o cual país, y te ha permitido vivir tantos años. Tú no fuiste quien creaste eso. Así Dios te va a sacar de este mundo y te va a llevar al cielo, pero Dios ahora te exige a ti que tú creas el Evangelio porque tú has pecado contra Él. Y después que ya tú creas el Evangelio, en una iglesia se te va a enseñar aquellas cosas que estás haciendo incorrectamente y lo que debes hacer. Entonces, cuando entiendas esas cosas, ¿qué va a pasar? Que te vas a arrepentir. Es un proceso natural. Tu mente, Dios a través del Espíritu Santo te va a iluminar y tú vas a empezar a entender cosas y te vas a dar cuenta que estás haciendo tal o cual cosa incorrecta. Y vas a sentir lo que sientas. Y aunque no sientas, te apartas. El arrepentimiento es un cambio de opinión. Te apartas de las cosas malas. Si sientes culpa, si sientes cualquier sentimiento, está bien. Si no lo sientes, no importa. No es un problema de sentido. Es un problema de que lo que tienes que hacer. Ahora, eso que tienes que hacer es apartarte de hábitos pecaminosos, cosas malas que Dios dice en su palabra. Y eso lo vas a ir aprendiendo con los años, con el tiempo. Y eso va a durar toda la vida. Aún así vas a caer en cosas que tú dejas hoy y dentro de 20 años vuelves y coges el mismo hábito. Y vuelves y lo dejas. Pero porque tú caigas en un hábito malo no quiere decir que tú vas a perder la salvación. La salvación la tuviste el día que tú creíste en Cristo y tú entraste en el reino. Dios te metió en el reino. Dios te justificó, te declaró justo. Te dijo, ese es un hombre justo o esa es una mujer justa. Y de ahí en adelante Él va a trabajar contigo para santificarte. Para entonces trabajar hasta el día de la muerte. Él va a estar trabajando contigo y el día de la muerte va a cambiar tu cuerpo por un cuerpo glorificado sin pecado. Pero mientras tanto te vas a ir arrepintiendo el resto de tu vida. Cuando la Biblia habla de arrepentimiento se refiere a un cambio de actitud, un cambio de opinión. Dios no tiene pecado y Dios se arrepintió. Y en el Nuevo Testamento cuando habla de arrepentidos y convertidos, se arrepentió y creer el Evangelio, obviamente las dos cosas no son para salvación en el momento. Porque entonces la salvación, ¿cuándo es? Si tú tienes que arrepentirte para ser salvo, entonces ¿cuándo te vas a salvar? El día de tu muerte. Porque tienes que arrepentirte todos los días. Entonces tendrías todos los días que arrepentirte. Entonces tú no sabes cuándo eres salvo. Entonces lo que tienes es un evangelio confuso. No tienes seguridad de salvación. ¿Quién sabe? Si es así, yo no puedo saber si soy salvo o no. Ahora, yo tengo más de 30 años en el evangelio y yo sé que soy salvo no porque me porto bien. Yo sé que soy salvo porque he creído el Evangelio. Cristo dijo, el que cree tiene vida eterna. Yo he tomado la palabra de Dios, o he tomado a Dios por su palabra. Él lo dijo y yo tengo que creerlo. Y Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Yo soy un mentiroso y tú eres un mentiroso. Todos somos mentirosos, todos somos pecadores, pero Dios no puede mentir. Y Él dijo que el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no lo tiene, no tiene la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida, el que cree en mí tiene vida eterna, y cuando uno cree no se arrepiente. Entonces, cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, te habla de arrepentimiento, es un proceso. Entonces, ok, arrepiéntete, cree el Evangelio. En el momento que tú crees, tú eres salvo, y el arrepentimiento toda la vida te vas a estar arrepintiendo. Cada vez que conozcas algo que tú entiendes que está mal, le pides perdón a Dios. Y no ha pasado nada, tu salvación no peligra. Dios te tiene, no te va a perder nunca más. Porque Dios te salvó a través de la obra de Cristo. Cristo es un salvador. Cristo no murió para hacer posible la salvación de nadie. Cristo murió para salvar. Cristo salva efectivamente. Una persona que es salva es una persona salva para siempre, no se puede perder. Solamente así uno tiene la vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él vino, Dios envió a su Hijo y su Hijo murió en una cruz. Esa muerte de cruz, como la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, esa muerte que Él sufrió, Él no la sufrió por Él, porque Él nunca pecó. Si la paga del pecado es la muerte y Él murió, entonces Él es un pecador. No, Él no murió por sus pecados, Él murió por los pecados de todo aquel que cree. Ahora, los pecados, todo el universo pudiera ser salvo si creyera. Todo el universo. Los méritos de Cristo tienen, o la muerte de Cristo tiene un mérito infinito. Todos los planetas, todos los seres que pudieran existir en el universo, que pudieran ser pecadores, yo no lo sé. Cualquier ser del universo
Aunque realmente no es así, porque Cristo murió por los hombres, pero digamos en el término de su mérito es tan grande, es infinito, porque fue el mismo Dios que murió. Si todo el universo, o sea, creyera el Evangelio, todo el universo pudiera ser salvo. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo es infinita, tiene un valor infinito. Ahora, no todo el mundo lo cree. Entonces, en ese sentido, se le aplica a los que creen. Si tú crees el Evangelio hoy, tú eres salvo, ahí, frente al televisor, frente al computador. No tienes que arrodillarte, no tienes que pedir, no tienes que levantar la mano en una iglesia, pasar adelante, nada de eso. No tienes que hacer nada. Pregúntale a Cristo. ¿Cómo tú le preguntas a Cristo? Lee la Biblia, lee el Evangelio de Juan, lee las personas que el apóstol Pablo le predicó. ¿Cómo fueron? ¿Ellos tuvieron que pasar adelante en una iglesia? No, ellos no tuvieron que levantar la mano, solamente creyeron. El que cree tiene vida eterna. Y cuando tú crees en ese momento, hoy, ahí donde tú estás, ahí tú lo crees, tú tienes vida eterna. ¿Ok? Gracias.